Le doy muchas gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí con ustedes, de revisar su palabra, de explorar su palabra. Y bendito Señor, yo te pido que tú tomes esta palabra y la hagas rema en la vida de mis hermanos, que les sea de utilidad, Señor, para entender mejor tu palabra, para entender y clarificar cualquier versículo que traiga duda a sus corazones respecto a tu gloriosa salvación. Bendito Dios, yo te pido que tú uses, que uses mis palabras, Señor, que tú las transformes, que tú le des a cada uno el maná, que tú le des a cada uno el alimento que necesita, bendito Señor, conforme a tus propósitos. En el nombre de Jesús, te doy muchas gracias por lo que vas a hacer. Bueno, déjenme compartir primero mi pantalla. Esta parte es como el paso de la muerte para mí. Ok, ¿están viendo ya mi pantalla? Sí. Ok, gracias a Dios. Muy bien. Este es un mensaje de espíritu, alma y cuerpo. No sé si ustedes alguna vez habían escuchado del tema, seguramente que sí. Pero si no, para mí ha sido uno de los mensajes más importantes, más relevantes para poder entender correctamente la palabra, para poner en orden versículos que aparentemente se contradecían, y viene a darnos una explicación, viene a balancear muchos de los conceptos que tenemos, sobre todo cuando estamos hablando de salvación. Y por eso lo escogí. De hecho, pensaba dar alguna otra cosa, pero dije, bueno, si este es el último mensaje que pueda yo dar en la tierra, ¿de qué hablaría? Y yo creo que sin duda es este el mensaje que me gustaría transmitirles. Una de las enseñanzas claves para entender, como les decía, muchos de los textos del Nuevo Testamento está basado en una declaración muy breve de Pablo que hace en 1 Tesalonicenses 5:23. Dice, y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo estaba reconociendo que nosotros, al igual que Dios, somos una entidad compleja, somos un uno que está integrado por tres cosas. No somos nada más cuerpo, no somos nada más alma, sino que también tenemos espíritu, igual que Dios. Si alguien me preguntó alguna vez, bueno, ¿y qué es el alma y qué es el espíritu? Bueno, como son cosas que normalmente no vemos, lo más fácil es tratar de definirlo de acuerdo con la función de cada una de estas partes de nuestro ser. Diríamos que pues nuestro cuerpo es la parte que se comunica con la realidad física que nos rodea. Nuestra alma es el lugar en donde están nuestras emociones, donde está nuestro intelecto, donde está nuestra voluntad, y el espíritu pues sería aquella cosa de nuestro ser, aquella parte de nuestro ser que se comunica con Dios. Y vamos a entender, para entender un poquito más de estas nuestras tres partes, perdón, es que aquí tengo personas que están entrando en este momento. Ok. Entonces, para entender mejor estas tres partes, vamos a considerar el tabernáculo de Moisés, o el tabernáculo que Dios le dijo a Moisés que construyera. En hebreo le llamamos Mishkan. Y recuerden que pues nuestra fe realmente está basada en el sistema sacrificial que Dios le transmitió a Moisés y que quedó escrito en la Torá, en el Pentateuco. Y
el sacrificio de Jesús viene a entenderse porque todo en el Antiguo Testamento, todo el pecado se manejaba a través de derramamiento de sangre. Como como dice en Hebreos 9, 22, 25, y según la ley, la Torá, casi todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Entonces, incluso para entender espíritu, alma y cuerpo, vamos a remontarnos al Mishkan, al tabernáculo. ¿Cómo era este tabernáculo? Esta es una ilustración en donde vemos que, déjenme poner ok, constaba de un atrio, una parte externa, luego adentro de una como tienda encontrábamos el lugar santo, y más adentro, separado por un grueso velo, dice que se estima que medía como 1 metro, más de 1 metro de grueso tenía ese velo, estaba el lugar santísimo. En el atrio teníamos el altar de bronce, que era donde se llevaban a cabo los sacrificios, el sacrificio de los animales. Luego teníamos el mar de bronce, que es donde se limpiaba las manos y los pies del sacerdote. Dentro del lugar santo había 3 muebles, que es la menorá o el candelabro de oro, la mesa de los panes de la proposición, y un altar de incienso en donde se quemaba incienso. Y más adentro, en el lugar santísimo, pues solamente encontramos el arca del pacto, y dentro del arca pues teníamos las tablas de la ley. En algunos lados dice que estaba la vara de Aarón que reverdece, y también estaba el maná. Esto lo encontramos entonces en el lugar santísimo. Así se veía, digamos, sin tomografía, así se veía el Mishkan, y aquí vemos a los levitas, sacerdotes, desarrollando una serie de funciones, y esto también nos va a hablar acerca de el tipo de la salvación, y de acuerdo con el nivel de actividad que había en estos lugares, es la labor que tenemos que hacer nosotros mismos con respecto a la salvación. ¿Qué se hacía en el atrio? Como vimos, había un altar de bronce, y ahí se llevaban a cabo sacrificios, y ahí se llevaba a cabo pues el lavamiento o purificación. Como les decía, todos los sacerdotes pues tenían que lavarse manos y pies en ese mar, en esa fuente, en esa pileta. Luego tenemos el lugar santo, donde platicamos, había 3 muebles: la menorá, estaba el altar del incienso y la mesa de los panes de la proposición, que es interesante porque en hebreo el nombre que se le da a la mesa es, bueno, a los panes es lechem panim, o sea, los panes de la cara, ¿sí? En hebreo no dice los panes de la proposición, sino los panes de la cara. Y aquí alcanzamos a ver un poco ese grueso velo. ¿Y qué tareas se hacían aquí? Pues había que cambiar las mechas de la menorá, había que estar machacando aceitunas, y para lograr ese aceite con el cual se ponía sobre la menorá. De hecho, no sé si ustedes conozcan acerca de la fiesta de la dedicación, la cual le llamamos Hanukkah. Y el milagro consistía en que después de que los sirios habían profanado el templo,
pues no había aceite suficiente para la menorá y ese aceite se tardaba cerca de una semana en poderse producir. Entonces el milagro de Hanukkah es de que una botellita de aceite que tenían por ahí, que normalmente hubiera durado solamente para un día, pues duró 8 días y eso dio tiempo para poder producir más aceite y tener la menorá encendida todo el tiempo. Y a esa fiesta, a Hanukkah, es a lo que en el Nuevo Testamento se refiere con el nombre de la fiesta de la dedicación. Era para volver a dedicar el templo a Dios. ¿Qué otras cosas se hacían? Se tenía que producir incienso, perfume de incienso, el cual era laborioso y se tenía que estar incendiando el altar. De hecho, una de las cosas que se tenían que hacer a diario era poner incienso en este altar. Había que estar renovando los panes de la proposición. Entonces vemos que en el lugar santo había pues varias cosas que hacer. Ah, miren, aquí estaban, en esta estaba todo lo que había que hacer en el lugar santo, pero pues nos recuerda. Entonces, había que cambiar el pan de la proposición, como dice Éxodo 25:30, y pondrá siempre sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí. Había que estar cambiando el aceite a la menorá y había que poner y quemar perfume en el altar del incienso. Dice, cada mañana al preparar las lámparas, Aarón quemará incienso aromático sobre él. Entonces había varias tareas que hacer en el lugar santo. Y finalmente esta es una radiografía del lugar santísimo, en donde aquí vemos una reproducción del arca del pacto o el arca de la alianza, y como les decía, ahí estaba la vara de Aarón, las tablas de la ley y el maná y un velo que lo separaba. ¿Qué tareas se realizaban en el lugar santísimo? Fíjense que en Levítico 16:2 había una advertencia de Dios hacia Moisés que le dijera a Aarón que no se estuviera metiendo al lugar santísimo. ¿Sí? Dice, no entre en todo tiempo, o sea, nunca en el santuario detrás del velo, ¿sí? Para que no muera. Había una advertencia de que si pasaba de ese velo podría morir, ¿sí? Porque era el lugar en el que Dios aparecía, en el que su presencia se manifestaba. Entonces, en el lugar santísimo, normalmente no se hacía nada. El lugar santísimo estaba ocupado por Dios. Solamente había un solo día en el año en el cual el lugar santísimo era visitado, y este día era el día de la expiación, del cual se habla en Números 29:7 o en Levítico 23, y en ese día el sacerdote tenía que presentar una ofrenda en expiación por los pecados de toda la nación, y tenía que esparcir sangre del sacrificio, lo tenía que esparcir sobre la tapa del arca, que en hebreo se llama caporet. Y era la única vez que se presentaba que había algo que hacer en el lugar santísimo. Fuera de eso, nunca debía haber presencia humana. Ahora, ¿por qué estudiar el tabernáculo? Pues porque es una figura del hombre. En 1 Corintios 3:16 dice, ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Entonces hay una analogía entre nuestro ser y el Mishkan, ¿sí? El Espíritu de Dios ocupaba el lugar santísimo. Entonces, de una manera rápida vemos que el atrio es nuestro cuerpo, el lugar santo es nuestra alma y el lugar santísimo es el Espíritu. Ahora, ¿qué pasó cuando cayó Adán, cuando cayó el hombre? Es que ese lugar santísimo
quedó vacío. Y sí, tenemos un espíritu a través del cual tenemos vida, es un aliento de Dios, pero cuando morimos ese espíritu regresa a Dios. Entonces, ese lugar santísimo, cuando no tenemos a Cristo, está vacío. Ahora bien, y ya nos empezamos entonces a meter un poquito más con el asunto de la salvación, porque de igual manera que nuestro ser está integrado por tres partes, también la salvación es un proceso complejo que trabaja, opera en tres niveles diferentes. Opera a nivel del espíritu, a nivel del alma y también a nivel del cuerpo. Pues aquí hay una mención nuevamente a 1 Tesalonicenses 5:23. Y pues nosotros sabemos que Jesús nos ha salvado de la pena del pecado y somos justificados a esta salvación en la que somos salvos de la pena del pecado, porque esa ya la pagó Jesús a través de su sacrificio. Esa ocurre a nivel de nuestro espíritu. Y cuando nosotros venimos a confesar a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor, entonces ocurre el nuevo nacimiento. Y el espíritu, el lugar santísimo en nuestro ser que estaba vacío, viene a llenarse con el espíritu de Cristo. ¿Sí? Ese lugar santísimo se llena con la presencia de Dios, así como vemos que estaba la presencia de Dios en el lugar santísimo. Luego, Jesús también nos salva del poder del pecado, y esta es una salvación a nivel del alma y a la que le llamamos santificación. Y esta salvación en el alma es un proceso continuo. La justificación ocurre una sola vez, así como Jesús se presentó una sola vez en el templo del cielo, así también se presenta una sola vez en nuestro espíritu, nos llena y a partir de ahí nunca nos vuelve a dejar. Por eso dice, he aquí yo no os dejaré ni os abandonaré. ¿Por qué? Pues porque Él vive dentro de nosotros. Y bueno, entonces pero en el alma, ahí las cosas son diferentes. Ahí necesitamos estarnos limpiando continuamente, necesitamos aquí en el alma, en el lugar santo, sí tenemos que estar continuamente haciendo cosas. Y finalmente va a llegar un día en el que nos salve de la presencia del pecado, que es la salvación en nuestro cuerpo, y a esta salvación le llamamos glorificación, y es cuando vamos a resucitar con cuerpos glorificados, cuerpos en los que no existe el pecado. Muy bien, entonces, ¿qué es este asunto de la justificación? Antes que viniéramos a Mashiach, a confesar a Jesús como nuestro Salvador, teníamos solamente un espíritu que nos dio vida. Como dice en Génesis 2:7, Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz y fue el hombre un alma viviente. Entonces, a ese nivel estábamos de almas vivientes. Sin embargo, esta fuerza que da vida, este espíritu que nos insufló Dios, pues cuando morimos regresa a Dios. En Eclesiastés 12:7, y el polvo se torna a la tierra como era, y el espíritu se vuelva a Dios que lo dio. Entonces, antes de aceptar al Mesías, nuestro lugar santísimo estaba vacío, ya que solamente puede ser llenado por el Espíritu de Cristo. ¿Y qué ocurre cuando confesamos, cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador? El Espíritu de Cristo se liga con el Espíritu a través del cual Dios nos dio vida, con ese potencial, y en este momento preciso tiene lugar una nueva creación y nacimos de nuevo. Es de lo que habla Mateo
capítulo 3. Es el nuevo nacimiento, es acerca de lo que le preguntaban Nicodemo a Jesús, ¿cómo podemos nacer de nuevo? Un nacimiento del cual ya se hablaba en el Antiguo Testamento. En 1 Corintios 6, 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él, nuestro espíritu de vida ligándose con el espíritu de Cristo. En Romanos 8, 9 dice, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu. Antes no teníamos ninguna alternativa ante el pecado. Ahora ya tenemos solución porque ya el espíritu de Cristo está en nosotros. Dice, sino en el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Aquí no hay ninguna duda de que el espíritu si somos creyentes en Jesús, si hemos nacido de nuevo, entonces el espíritu de Dios está morando en nosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, el tal no es de él. Está muy claro. En 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y aquí no se refiere a que, por ejemplo, si habíamos pecado, recibimos a Jesús, pues nuestro contador de pecados se vuelve cero y de ahí en adelante, pues otra vez se nos empiezan a acumular. No, Cristo quitó todo nuestro pecado, el de antes, el de ahora y lo que vamos a cometer. Y somos nuevas criaturas en el sentido de que ahora ya ya somos seres espirituales. Hemos pasado de ser un alma viviente a un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo. En este sentido somos nuevas criaturas. Y podemos ver muchas más referencias del espíritu morando en nosotros, por ejemplo, en 1 Corintios 3:16, en Efesios 2:22 y en muchas otras más que seguramente cuando ustedes lean van a decir, aquí dice que el espíritu de Cristo está en mí. ¿Y qué ocurre en el momento de esta justificación, de esta visita del Espíritu de Cristo a nuestro lugar santísimo? Es que somos declarados legalmente muertos ante los ojos de Dios. El Espíritu Santo bautizó nuestro espíritu, quiere decir que sumergió nuestro espíritu en lo que es la iglesia, en lo que es el cuerpo de Cristo, ¿sí? La iglesia no es nada más un conjunto físico de creyentes, sino es un conjunto espiritual. Entonces, el cuerpo de Cristo es cuerpo, pero es también espíritu. Estamos ligados nosotros en el espíritu, ¿sí? Formamos parte del mismo cuerpo espiritual. Y estamos muertos a la ley porque si ya morimos, entonces la ley ya no nos puede juzgar. Dios ya no ve nuestro pecado, sino ve el sacrificio que hizo Jesús por nosotros, que es el ministerio de reconciliación. La vida perfecta que Jesús vivió, Dios nos la imputa a nosotros y nuestro pecado Dios lo carga en Jesús. La justicia de Dios nos es aplicada a nosotros, ¿sí? Es como si de repente, pues ya no tengo saldo en mi cuenta y alguien me hace un traspaso. Entonces, ese saldo ahora ya aparece a mi favor. Entonces, nosotros tenemos a nuestro favor las virtudes de Cristo. La vida perfecta de Cristo está en nuestra cuenta. En Romanos 7:4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, ¿sí? De Jesús, quien nos libertó, nos resucitó. El que nos resucitó de los muertos, Él nos liberó. Y a raíz de esto podemos llevar fruto para Dios. Y como les decía, habíamos visto, no tenemos ya que recibir la paga de la pena del pecado porque ya Jesús la pagó, dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, eso era lo que merecíamos,
Pero ¿cuál es el don de Dios, el regalo de Dios? Es vida eterna gracias a Jesucristo, nuestro Señor. Algunas otras características de la justificación, pues no depende de nosotros. Bueno, depende de nosotros aceptar el regalo de vida, pero ahí está el regalo. En Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí? Ahora, hay algo importante. No hay nada bueno en nosotros, nada que nos haga merecer la salvación, la justificación. Sin embargo, una vez que hemos sido justificados, somos salvos para buenas obras, para hacer las buenas obras que Dios predispuso desde antes de la creación para que camináramos en ellas. Entonces, si no hay nada que nosotros hicimos para ganarla, pues tampoco hay nada que podamos hacer para poder perderla, ¿sí? En Juan 1:12 dice, mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, amén, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estos no nacieron de sangre. ¿Cuál es la parte nuestra que no nació de sangre? Pues nuestro espíritu, ni por voluntad de carne. ¿Sí? Nosotros no nacimos porque nuestros papás, no nacimos de nuevo porque nuestros papás hayan querido tener un hijo, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Por eso es que nacimos espiritualmente. Ahora, hay una parte que jugamos, por supuesto, y es la de aceptar este regalo. Y por eso mismo no tenemos autoridad para dar reversa al proceso. Una vez que hemos recibido la salvación, ya no nos pertenecemos. Dice en 1 Corintios 20, pues habéis sido comprados por precio. ¿Cuál es el precio? La sangre de Jesús. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y este nuevo nacimiento es como un nacimiento físico. No puede echarse para atrás una vez que la pareja ha concebido, pues no pueden decir, bueno, ya no queremos, ¿no? Y pues lo devolvemos. No, ya no se puede devolver, ¿sí? Ya pasamos de ser un alma viviente a un espíritu que vive en un cuerpo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Bueno, ya leímos que fuimos comprados por el precio de su sangre, y algo importante es que muchas veces, tal vez no siempre, pero en un gran porcentaje de las veces, cuando en la Biblia se habla de salvación en pasado, se refiere a justificación, a esta parte del proceso completo de salvación, ¿sí? Confesamos a Jesús y así nacimos de nuevo. Eso es algo que se completó. No podemos hacer nada para completar la justificación. Esa fue recibida por fe. Y algo muy interesante es que cuando en esta justificación viene a morar dentro de nosotros un espíritu de Cristo. Está completamente desarrollado. Cuando decimos que tenemos problemas espirituales, realmente no son espirituales, porque en el espíritu somos perfectos. Dice que la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. Y si Jesús es perfecto para siempre y tenemos al Espíritu de Cristo dentro de nosotros, en el Espíritu somos perfectos, porque tenemos el Espíritu de Cristo. No somos un espíritu en formación, sino nuestro espíritu es perfecto. Entonces, nuestros problemas no son espirituales, nuestros problemas son en el alma, porque es el alma la que se está oponiendo
a que nuestro espíritu florezca y a que tome control de nuestra vida. Muy bien. Ahora, como vimos, el lugar santísimo es el lugar en el que Cristo viene a morar, el Espíritu de Cristo viene a morar. En el lugar santísimo era un lugar especial creado solo para Dios. Como vimos, era ahí donde estaba la presencia manifiesta de Dios, y por eso Moisés le decía a Aarón: oye, no entres ahí porque ahí está la presencia de Dios y puedes morir. El arca del pacto se encontraba ahí y no había ningún trabajo adicional que hubiera que realizarse sobre de ella. Incluso si leemos que en tiempos de Moisés entraba el sacerdote al lugar santísimo a echar sangre sobre la tapa del arca, ¿quién limpiaba esa sangre? Porque curiosamente no había ninguna ley respecto a limpiar la tapa de la sangre. Bueno, la sangre en la tapa, sino yo creo que de manera maravillosa y milagrosa, esa tapa se mantenía siempre limpia. Entonces leemos: una vez que el sumo sacerdote aplicaba la sangre en el lugar santísimo, la expiación de Israel estaba completa. No había que hacer nada más por esa expiación, y de igual manera, por el sacrificio de Jesús, somos nacidos de nuevo solo una vez para toda la eternidad. No estamos naciendo de nuevo cada vez que nos portamos mal, o no tienes ningún sentido, pues voy a orar para ver si ahora sí acepto a Jesús. No, lo aceptas una sola vez y eso es para la eternidad. Entonces, cuando le aceptamos a Jesús como Salvador, Él entra en nuestro espíritu al lugar santísimo, aplica su sangre a nuestras vidas y nacemos espiritualmente. Y cuando le aceptamos, en nosotros viene a vivir el Espíritu de Cristo. Y acerca de esto podemos leer un poco en la carta a los Hebreos. Vemos que Jesús no solamente se dio a sí mismo por nosotros, sino que Él también fungió como sacerdote, y solamente Él puede llenar nuestro espíritu. En Hebreos 7, 26, 27 dice: tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos de la antigüedad, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre. Y Él entró con su sangre al cielo mismo, dice, para presentarse por nosotros ante Dios, y no entró para ofrecerse muchas veces, sino solamente una vez. Y en Hebreos 9:28 concluye: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que en él esperan. Entre el lugar santo y el santísimo había un grueso velo, como les decía, era un velo que medía como 1,20 de ancho, o más de 1 metro. Decía que se necesitaban 4 caballos de un lado y 4 caballos del otro para poder rasgarlo de lo grueso que era. Y como podemos leer, pues traspasarlo era arriesgarse a morir, y solamente una vez al año el sumo sacerdote era tolerado de entrar en el lugar santísimo. Y solo Jesús, que era sacerdote de acuerdo con la orden de Melquisedec, podía entrar. Y ese velo es el cuerpo de Jesús colgado en el madero. Y hasta que es rasgado,
a través de su muerte, entonces podemos tener libre acceso del lugar santo al lugar santísimo. O sea, antes de el sacrificio de Jesús había un velo de separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Una vez implicando separación, pero una vez que muere Jesús, ese velo es rasgado porque el velo era su cuerpo. Entonces, esto nos da libre acceso al lugar santísimo. Fíjense, en Hebreos 9, 7, 8 dice, pero en la segunda parte, esto es en el lugar santísimo, entra solo el sumo sacerdote una vez al año, llevando la sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo. El Espíritu Santo da a entender con esto que aún no se había abierto el camino al lugar santísimo, entre tanto que el primer tabernáculo, y el primer tabernáculo es el cuerpo de Jesús, estuviera en pie. Y en Mateo 27, 5, 51 vemos una foto del momento en que esto ocurrió. Pero Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, y esta es una figura maravillosa, el velo del cuerpo de Jesús, que tuvo que ser rasgado, que tuvo que ser molido para que nosotros tuviéramos libre acceso a Dios. Luego vamos a pasar al lugar santo, que es una figura del alma. En el lugar santo encontramos tres muebles. Encontramos la mesa, que según algunos representa el intelecto, pero arriba de esa mesa, ¿qué había? Los panes, y el pan representa la palabra de Dios. Entonces, esto nos da a entender que por arriba de nuestro intelecto está la palabra de Dios y debemos limpiar nuestras mentes y debemos estar diariamente con la palabra de Dios, debemos estar renovando la palabra de Dios, debemos estar leyendo continuamente la palabra de Dios. El altar del incienso representa nuestras emociones y acuérdense que el incienso representa la adoración que emana de nuestras almas, y aquí nos dice que somos instruidos a presentar integridad de nuestras emociones y que por encima de nuestras emociones está la adoración. Muchas veces cuando tenemos problemas, pues estamos centrados en lo que estamos sintiendo, pero es en esos momentos en donde debemos ceder, dejar a un lado lo que estamos sintiendo y debemos empezar a adorar a Dios. Y esto va a cambiar nuestra perspectiva de cómo estamos viendo las cosas. La menorá habla de la voluntad, y esto nos muestra que debemos diariamente ceder nuestra voluntad a la guianza del Espíritu, representada por el olivo. Esto quiere decir que por encima de nuestra voluntad está la voluntad de Dios y su guianza a través del Espíritu Santo. Y es interesante ver, en el lugar santo había muchas cosas que hacer, pero en el lugar santísimo no había nada. Y la expiación del pecado que se llevaba a cabo en el lugar santísimo era totalmente independiente de lo que ocurriera en el lugar santo. Quiere decir que la expiación no dependía de lo que ocurriera en el lugar santo. Nuestra justificación no depende de nuestra santificación. Lo que hagamos en obediencia a Dios no tiene nada que ver por lo que Dios ya hizo al justificarnos. ¿Ok? No sé si queda claro, luego a ver si podemos tener un tiempo para preguntas y respuestas, pero esto es una muestra de que el pacto que hace Dios con nosotros no reside en nuestras almas,
sino reside en nuestros espíritus, los que han nacido de nuevo y donde está la llenura de Mesías. ¿Ok? Y habíamos visto que la santificación es un proceso continuo y empieza en el momento en el que somos justificados y va a terminar muy probablemente el día en que muramos. Y es una perfección, es un perfeccionamiento del alma. Como les decía, en contraste con el espíritu que es perfecto y ya está completo en Cristo, nuestras almas tienen que ser limpiadas, tienen que ser maduradas, tienen que crecer y hasta la estatura del varón perfecto. Eso tiene que ocurrir en nuestra alma. La salvación de nuestro espíritu ya ocurrió, pero todavía no somos enteramente libres del poder del pecado. Ya tenemos una opción, una alternativa, pero todavía hay una tendencia en nuestros cuerpos y aún en nuestra alma que nos lleva a pecar, aunque seamos salvos, porque pues todavía tenemos la naturaleza de Adán, la heredamos. Entonces, y eso está en contraposición con el espíritu, y es ahí, y es por esa razón precisamente por la que tenemos que trabajar en nuestra salvación, pero no es en la salvación de nuestro espíritu, sino es en la salvación de nuestra alma. Y es el Espíritu Santo el que nos va operando en nuestra alma, el que nos va a ayudar a madurar y a crecer, de tal manera que el espíritu, ese espíritu que ya tenemos viviendo en nosotros de Cristo, se pueda reflejar también en nuestra alma, sea manifestado en nuestra alma. Dice en 1 Tesalonicenses 4:1, por lo demás, hermanos, os rogamos y os exhortamos en el Señor Jesús que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, así abundéis en ello más y más. ¿Sí? Lo que está dando aquí Pablo es una instrucción de cómo debemos vivir en el alma. Y empieza a dar pues varias instrucciones adicionales, pero lo importante es que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay instrucciones acerca de cómo debemos de caminar para agradar a Dios. La santificación es este proceso de salvación, es un llamado a caminar entonces de manera agradable a Dios, es un proceso continuo. En Filipenses 3:12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, hablando en nuestra alma, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Entonces, hay unos propósitos para los que Dios nos ha llamado, pero solamente vamos a poder caminar en esos propósitos cuando logremos deshacernos de algunas cosas que se están entorpeciendo nuestro camino en el Señor. Y aquí el significado de perfecto es completo, algo terminado, algo logrado. Entonces, el lograr aquello para lo cual Dios nos ha llamado, sí depende de nosotros y requiere de estar caminando en obediencia a Dios. La salvación del poder del pecado es la santificación y como repetimos, esta opera a nivel de nuestra alma. ¿Ok? Entonces, un pequeño resumen. Justificación ocurre en nuestro espíritu una sola vez y es algo instantáneo. La santificación ocurre en nuestra alma y es algo que dura pues toda la vida, y durante este proceso lo que debemos procurar es que nuestra alma ceda a nuestro espíritu y debemos ser obedientes a la palabra de Dios.
En 1 Pedro 4:2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios. O sea, Pedro reconoce que pues todavía en nosotros existen esas pasiones humanas y debemos de vivir no conforme a la carne, sino conforme a la voluntad de Dios, tener una mente espiritual y no una mente carnal. Y una recomendación de Pablo también de que no debemos prestar nuestros miembros al pecado. Esto en esta grafiquita pues más o menos ilustramos, ¿no? Digamos que los personajes que están a la izquierda y que nos están jalando son nuestras pasiones humanas, son los deseos de nuestra carne, la herencia adámica, y por un lado tenemos el llamado en el espíritu que viven en nosotros, el espíritu de Cristo que vive en nosotros. Bueno, ya vimos la santificación es proceso continuo y cuando vemos que la palabra salvación se encuentra en presente o da a entender que es un presente continuo, es que se está hablando de santificación. En Filipenses 2:12 dice, así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y este versículo ha causado mucha confusión porque si dice, ocupaos en vuestra salvación, entonces da a entender que es algo por lo cual nos tenemos que preocupar, que todavía no lo hemos logrado. Pero cuando entendemos esta salvación en 3 niveles y entendemos que de lo que está hablando es de la salvación, de la santificación, de la salvación de nuestra alma, cambia todo. Y sí, por supuesto que nos tenemos que preocupar de nuestra santificación. En eso sí tenemos que trabajar. Ahí vemos que en el lugar santo sí había mucha actividad de los sacerdotes. ¿Sí? Igual también tiene que haber mucho trabajo de nuestra parte en términos de no ceder a la carne, en términos de obediencia a Dios. Porque Dios es quien obra en vosotros, bueno, tanto el querer como el hacer. Bueno, si no somos cuidadosos, si bajamos la guardia, las malas influencias o las malas decisiones pueden hacer que caigamos y que nuestros miembros sirvan al pecado, y entonces cada vez que pecamos hay algo que se desgarra, ¿sí? Y es como esa tarea de Hércules que tenía que estar subiendo una piedra a lo alto de una montaña y pues cada vez que fallaba pues se le iba la piedra. Entonces, así es la santificación. Construimos, pero si nos descuidamos, se puede desgarrar mucho de lo que ya habíamos construido. ¿Sí? Por eso en Gálatas 4:19 dice Pablo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y aquí no está hablando del Espíritu de Cristo dentro de nosotros, sino está hablando del carácter de Cristo en nuestra alma. ¿Sí? Si somos, dice, si somos seguidores de Cristo, debemos caminar como Él caminó. Entonces, a esto se refiere, a formar el carácter de Cristo, que ese espíritu que ya vive en nosotros pueda reflejarlo en nuestra alma, lo reflejemos en nuestra alma. Como vemos, hay un proceso doloroso por el cual tenemos que pasar antes de ser formados a la imagen de Cristo, que es de lo que hablaba en Génesis 1:26. ¿Sí? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ese era el propósito de Dios, que seamos a la imagen del Mesías. Y solamente a través de la obediencia a Dios le vamos a permitir moldearnos.
Y no solamente la obediencia produce santidad, sino también la vida de Cristo fluyendo a través de nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, que esa es la parte que nos toca, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nuestro motivo para renunciar a los deseos de la carne, para negarnos a nuestro yo, para llevar nuestra cruz, ese motivo es que Jesús me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si Él se entregó por mí, pues yo me entrego a Él por amor. Y vamos a ver que cuando nuestra alma le permite tomar control a el Espíritu de Cristo que vive en nosotros, vamos a dar el fruto del Espíritu. Y vemos en muchos lados de la Biblia, leemos que esto tiene recompensas. Dios ha prometido galardones y Dios quiere que nosotros seamos espíritus, que demos vida, desea que seamos perfectos y que logremos nuestro completo galardón. En Hebreos 10:35 dice, no perdáis vuestra confianza que tiene una gran recompensa, pues os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas que Dios tiene para nosotros. En segunda de Juan 1:8, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis la recompensa completa. ¿A qué se refiere? Este fruto de nuestro trabajo es nuestra santificación. Entonces, el fruto de nuestro trabajo es en qué se va a convertir nuestra vida. Y nosotros afectamos no solamente a nosotros mismos, somos afectados por vivir en el espíritu, por vivir con una mente espiritual, sino esta manifestación en externa, en buenas obras, van a afectar también la vida de otras personas. Así como hay pocas cosas que dañen tanto al cuerpo de Cristo cuando algún líder o cuando vemos que algún creyente cae de manera estrepitosa, esto daña mucho al cuerpo de Cristo. También así nuestras buenas obras afectan la vida de otras personas y las atraen también hacia Cristo. En Santiago 1:12, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Entonces, todas estas promesas, o sea, no solamente Dios nos da un llamado a la santidad, pero no, además, para que es a través de este llamado que podemos hacer la obra que Él nos dio para hacer, y además de que hacemos lo que Dios nos dijo que hiciéramos, vamos a tener recompensa. Y este es nuestro sacerdocio. Estábamos llamados para ser reyes y sacerdotes, y este sacerdocio primeramente se refiere a estar trabajando continuamente en el lugar santo, en nuestra alma, a fin de mantenerla limpia. Y pues ya vimos la consecuencia de no hacerlo es que no vamos a obtener nuestra recompensa. Entonces no hay que permitir que las obras de la carne desgarren el proceso, lo que hemos construido de santificación en nuestra alma. ¿Cómo podemos servirle en el lugar santo? Pues profundizar en la palabra, lavándonos en nuestra palabra, orando, adorando, el teniendo compañerismo los unos con los otros, el leer la palabra y el hacer la palabra, el ser obediente a la palabra y el escuchar al Espíritu Santo, el escuchar al Espíritu Santo en nuestra alma,
eso también nos va a llevar a servir correctamente en el lugar santo. ¿Qué es lo que va a pasar al final? En 1 Corintios 3:12 dice, si alguien edifica sobre este fundamento con oro, platas y piedras preciosas, o con madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la pondrá al descubierto, el día del Señor, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. ¿A qué se refiere aquí con la obra de cada uno? Es en qué hemos convertido nuestra vida. Y esto habla mucho de la santificación, porque a través de la santificación es que hacemos su obra. Y la obra de nuestra vida va a ser sometida al fuego. ¿Sí? Esto no está hablando del fuego del infierno, sino simplemente esto habla del juicio a los creyentes, porque todos vamos a pasar por un juicio. Y dice, si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, en nuestro espíritu somos justificados, tenemos vida eterna. Sin embargo, la vida para cada uno en la eternidad va a ser diferente. ¿Y de qué va a depender? De qué tanto de lo que de nuestra vida sobreviva después de haber sido sometida al fuego, sobreviva, ¿sí? Entonces, si sobreviven piedras preciosas, todo aquello que hicimos por la gloria de Dios, eso va a sobrevivir. Todo aquello que hicimos en fe para la gloria de Dios, eso se va a quedar. Y de acuerdo con eso, vamos a recibir esas recompensas. Si no hicimos nada para la obra de Dios, si no hicimos nada para su gloria, si no hicimos nada por santificar, por cuidar nuestra alma, entonces, pues todo se va a quemar. Sí, vamos a tener vida eterna porque nuestra fe en Jesús es lo que nos va a salvar, pero pues no sé, nuestra vida en el cielo, pues yo creo que va a ser muy retirada. Una de las cosas que yo he pensado es que no todos podemos estar en el mismo lugar en el cielo, no todos podemos estar a la izquierda o a la derecha de Jesús, sino vamos a estar pues de manera retirada. Yo creo que mientras menos recompensas, pues más retirados vamos a estar de Dios, de su presencia. No sé. La recompensa, ya vimos, dependerá de aquello que sobreviva al fuego, y si nada sobrevive, pues no va a haber recompensa. Finalmente, llegamos a la glorificación, la salvación de nuestro cuerpo. Ya vimos, justificación es libertad de la pena del pecado, ocurre en nuestro espíritu. Santificación es la libertad del poder del pecado y va ocurriendo en nuestra alma. Y glorificación es aquello que vamos a alcanzar en la resurrección. Ocurre en nuestro cuerpo. Y ya sea que morimos o si somos raptados, vamos a ser transformados en un instante. Dice que seremos transformados. Y normalmente cuando encontramos salvación en tiempo futuro, se está hablando de la glorificación, de aquello que solamente puede ocurrir en la resurrección. Entonces, por eso es que habla futuro. En Romanos 13:11 dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y otra vez, sin este concepto de espíritu, alma y cuerpo, pues ¿a qué se refiere? Quiere decir, aquí si lo leemos textualmente, pues no somos salvos ni cuando creímos, ni somos salvos cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, sino en algún lugar, en algún momento futuro es que seremos salvos. Y no,
Aquí está hablando claramente de la glorificación, de el proceso que culmina. La glorificación va a culminar nuestra experiencia de salvación. Entonces, glorificación habla de cuando nuestros cuerpos mortales y frágiles ya no tienen dentro de ellos la herencia adámica, ya no tienen esa tentación, esa presencia del pecado en su cuerpo, porque ya no es un cuerpo pues de carne, ya no es este cuerpo, sino es un cuerpo glorificado. En primera de Juan 3:1-3 dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Por qué no? Porque eso se va a manifestar hasta la resurrección. Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Aquí de lo que se habla es que seremos como Él, nuestros cuerpos corruptibles se transformarán en incorruptibles. O sea, hay gente que se preocupa mucho, oye, ¿y qué pasa si muero en un incendio y mi cuerpo es calcinado? Pues no creo que pase nada porque el cuerpo con el que Dios nos va a resucitar no es este, sino es uno glorioso. En Filipenses 3, 20, 21, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesús. Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso semejante al suyo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces aquí dice claramente que nuestros cuerpos corruptibles se transformarán en incorruptibles. Y esta esperanza nos anima a trabajar en nuestra santificación. ¿Por qué? Más adelante dice que una es la gloria del sol, otra la de la luna y otra de las estrellas. Esto yo creo que está relacionado con la santificación. Quiere decir que los cuerpos de cada quien van a brillar de acuerdo con cuánto hayan permitido que ese proceso de santificación haya caminado en ellos. Entonces, nuestro brillo va a depender de qué tan santificados hayamos sido. Entonces dice, por eso dice que esta esperanza nos anima a trabajar en nuestra santificación, porque hay todavía una promesa y una recompensa mayor. Bueno, aquí en 1 Corintios 15, 40, 42, así, habla así de esto. Así también sucede con la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Y el resplandor de cada uno de estos cuerpos celestes, pues es diferente. Y aquí también un comentario es que esta idea, esto da pie a la idea de que en la resurrección no todos los creyentes tendrán la misma medida de la gloria de Dios. Como vimos, con cuerpos incorruptibles, nuestros cuerpos no estarán sujetos a la ley del pecado, nuestros miembros no tratarán de pecar porque son cuerpos incorruptibles. Entonces, de esa manera es que vamos a estar libres de la presencia del pecado, porque simplemente no va a haber pecado en nuestros cuerpos. Entonces, en la gloria tendremos un cuerpo perfecto y estaremos sometidos perfectamente al Espíritu de Dios. Nuestro espíritu, alma y cuerpo estarán en perfecta armonía con la voluntad de Dios. Hoy en día, en nuestra carne, siempre la carne va a ser un obstáculo que se opone a que vivamos la vida santa a la que Dios nos ha llamado. Entonces, en conclusión, cuando hablamos de salvación en pasado, se refiere a justificación. Cuando
está en presente o en presente continuo, se trata de la santificación, y cuando habla de un futuro, se habla de glorificación. Cuando leemos 2 Corintios 1:10, queda muy claro, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte, libró en pasado y nos librará en futuro, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Y aquí está hablando de un presente continuo, o está hablando de la santificación. Y ya para cerrar, aparte de darnos este entendimiento, les voy a dar un ejemplo de cómo entender espíritu, alma y cuerpo nos ayuda a resolver cuestiones que son muy complejas aparentemente, ¿no? Cuestiones contradictorias. Por ejemplo, contrastemos 1 de Juan 1:9-10. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, aquí lo que dice es que pecamos, pero si pecamos, abogado tenemos en Jesús, ¿sí? Y Él nos perdona y nos limpia de toda maldad, esto es, nos santifica. Pero si eso lo contrastamos contra lo que dice en 1 de Juan 3:9, dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. ¡Ah, caramba! Incluso esto es tan contrastante que yo he escuchado hermanos que dicen, no, pues es que yo ya no peco. Pero, oye, pero si en 1 de Juan 9:10 dice que sí pecamos, ¿cómo dices que tú no pecas? 1 de Juan 1:10 te dice que eres mentiroso, porque estás diciendo que no pecas. Y luego dice en 1 Juan 3:9, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Nada más que aquí de lo que está hablando es de nuestro espíritu renacido, del espíritu de Cristo dentro de nosotros. El espíritu no puede pecar. Y dice, porque la simiente de Dios permanece en él. Sí, en nuestro lugar santísimo, en nuestro espíritu, no podemos pecar porque el espíritu de Cristo vive ahí, y él no puede pecar porque es nacido de Dios. Exactamente. En el espíritu somos perfectos. En el espíritu no pecamos. Sin embargo, el pecado que mora en nosotros, ese es el que está en luchitas continuas contra el espíritu de Cristo que está en nosotros. Pues muy bien, con esto termino. Espero que haya sido claro y que nos sirva sobre todo para vivir una vida santa y sin condenación.